Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de dos exposiciones que no he ido. Siempre hablo de exposiciones que me gustaría ir, pero que me encantaría ir. Se inauguran hoy en París, que está aquí al lado. Bueno, que está aquí al lado para los españoles. Mirad, resulta que Uzbekistán, que es un país que es centroasiático, está de viaje oficial en Francia y entonces han aprovechado para hacer dos exposiciones maravillosas. Una de ellas en el Louvre, que es de tema arqueológico y tal. Uzbekistán es increíble, es un cruce de caminos, solamente tenéis que pensarlo. Yo lo tengo asociado: Marco Polo, Samarcanda, el Gran Khan, Avicena, bueno, los Parsi, yo qué sé, la Vesta, el libro que escribieron los Parsi que se hizo allí. Los Parsi se llaman persas, pero en realidad son los zoroástricos, que es la religión más antigua y que en la Biblia se le copió muchísimo. La Biblia, el Antiguo Testamento es maravilloso, pero es una copia de montones de libros, del libro de los muertos egipcios, de los zoroástricos, muchísimo. Zaratustra, ¿no habéis escuchado? Así habló Zaratustra. Bueno, pues esos son los zoroástricos. Esto, cada vez que me pongo a hacer el canal, tengo aquí un concierto. Señores, por favor. Bueno, ¿qué puedo deciros de este país? Pues que siempre he querido ir. Mi marido enfermó pronto, entonces hay dos países que me quedo con muchísimas ganas de conocer, que son Etiopía y Uzbekistán. Uzbekistán está en el centro de Asia, como he dicho. Es una especie de cruce de caminos. Yo lo tengo asociado a la ruta de la seda. En realidad los chinos, no, la ruta de la seda está desde el Paleolítico inferior, o sea, yo qué sé, los miles de años que tiene, una barbaridad, porque los chinos no le llaman la ruta de la seda, le llaman la ruta de los caballos, porque ellos lo que hacían es que seguían, estaba todo lleno de caballos salvajes. Y camellos también, pero caballos sobre todo. Entonces, había mucho oasis, pero claro, había también muchísimos desiertos. Entonces, lo que hacían los chinos es que seguían la ruta de los caballos salvajes, porque ellos tienen, los animales detectan mejor la zona donde hay bolsas de agua y tal. Entonces, donde iban los caballos, iban los mercaderes en la antigüedad. Y así poco a poco se fue haciendo una ruta. Yo he conocido algo de esa ruta de la seda, no mucho. He conocido carabasares en Anatolia. Los carabasares de Anatolia, que son el que yo conocí, es monumento de la UNESCO, es una preciosidad, antiquísimo. Hacían aproximadamente 50 kilómetros. Estas caravanas estaban sometidas a atracos, asaltos, cruzaban montones de países, bueno, pues desde China hasta Europa, ya me diréis. Y entonces, claro, pues tenían que tener precauciones. Y la precaución que tenían que tener era alojarse en caravasares que les salía gratis la primera noche. No, los primeros 3 días. Entonces, estos caravasares, que yo conocí uno, como os he dicho, que lo reconstruyeron, pero dejaron digamos, estaban muy bien conservados, pero dejaron las zonas ya sabéis que en restauración hay gente como por ejemplo los orientales que restauran y tú no sabes qué es lo que se ha restaurado y qué no. Y hay otra escuela, pero digamos otra vía de la restauración, esto surge en el siglo XIX, en las cuales tú muestras qué has restaurado y qué es original. Bueno, pues este Carabasar durante 3 días es una preciosidad en Anatolia. Hay más, ¿eh? Cada 50 kilómetros había uno, entonces tú podías llegar con tu caravana, hospedarte y claro, ellos te dejaban 3 días gratis. A partir de los 3 días ya te cobraban, para que no estuviera mucho, para que dejara hueco a otros que venían, ¿no? Pero ellos ya ganaban, era como un centro comercial de la antigüedad. O sea, ellos te sacaban el dinero por otro sitio. O sea, tenían como digamos hostales para hospedarte, tenía la posibilidad de bañarte, tenía la posibilidad, yo qué sé, de mujeres, tenía posibilidad de muchísimas cosas, de comprar animales, si tenía animales que estaban estropeados, estaban enfermos, o que te curaran a los tuyos. Había muchísimas posibilidades en esos carabasares. Y bueno, tengo una chuleta y se me apagan. No, ahora no estoy mirando ninguna chuleta porque todo esto lo conozco mucho. Entonces era, como os he dicho, cada 50 kilómetros. Y sobre todo también había mucho en zona inhóspita. Ya os digo que cada 50 kilómetros solía
a partir de los 30 kilómetros también había caravasares en determinadas zonas, porque hay zonas que son muy esteparias y en el caso, por ejemplo, de Uzbekistán viene a ser del tamaño de Suecia o de Marruecos, pues como tres cuartas partes del país tienen un desierto. También Suecia, ¿eh? Suecia yo creo que mucho más. Suecia tiene Laponia, que ya hace un frío que te mueres, y contrataban, ¿cómo se llama?, médicos españoles para ir a Laponia, médicos que estaban en el paro y le pagaban estupendamente y aprendían sueco a la velocidad, además es como una aventura para la gente joven y estaban felices de estar en Laponia porque nadie quiere ir porque allí es un clima extremo, pero ya os digo que tres cuartas partes de Uzbekistán, o sea, de Suecia y de Uzbekistán tienen desierto. Los uzbecos tienen un 60%, serán aproximadamente la zona, ellos hacen frontera con 5 países. Es que os voy a contar en la exposición, pero tengo que hacer un contexto un poquito. Ellos están en la parte norte de Afganistán, ¿no? Tienen un 60% que se dedica a la agricultura. Ellos tienen 4 fronteras más, pero no me acuerdo, porque ellos tienen una montaña. Por ejemplo, la capital, Tashkent, me parece que se llama, está a 700 metros por encima del nivel del mar, pero ellos tienen unas montañas, Karakorum, no, ay, no me acuerdo cómo se llama, que son como la división que hay entre. Si veis a los uzbecos, son como. Hay varias etnias, ¿eh? Hay gente con ojos claros, por los rusos, etcétera. Hay otros que son, digamos, más olivas, pero la mayoría son como unos chinotes, pero distintos, son como tiarrones de 2 metros. Yo lo he visto los uzbecos y son grandotes, grandotes. En fin, yo los veo, el 2% de su Producto Interior Bruto lo destinan al ejército. Eso me ha parecido terrible. Durante 26 años han tenido un gobernante que era más que un gobernante a partir de cuando se desmembra la Unión Soviética, que es creo que por el 92 por ahí, pues en teoría es un país democrático, una república, pero todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Muchísima corrupción, un dictador, y después no sé si en 2005 hubo unas protestas, porque claro, hay diferentes etnias, hay muchísima corrupción, como he dicho. Entonces, dispararon contra la gente, que eran civiles desarmados, y hubo del orden de 800 muertos. 800 muertos. Entonces, aparte de eso, por favor, seríais tan amables, no me aúllen en todo el día. Aparte de eso, las comisarías pues era moneda común el que se torturara. En fin, los inversores allí pues, han tenido que salir corriendo porque es una zona de oportunidad, aunque sea un país agrícola. También deciros que a partir de cuando dejó de estar la Unión Soviética, que eso también se han quejado muchísimos países del área, digamos, comunista, y es que ellos tenían la universidad gratis, tenían posibilidades, buenas universidades, y estaban alfabetizados al 100%, etcétera. Entonces, a partir de que la Unión Soviética ha dejado de estar allí, pues como que, aunque están alfabetizados, pues ya la enseñanza no es lo que era, ni la sanidad, porque ellos tenían sanidad también gratis, y claro, a partir de que han dejado de ser, han sido independientes la Unión Soviética, pues el tema de asistencia médica está fatal. En fin, ya os he contado ya las cosas malas. Supongo que ahora mismo hay un nuevo gobernante. La división de poder de este país como que no lo conoce. O sea, los jueces no son independientes políticamente. Casi todos los países que son, digamos, en vía de desarrollo, el tema del Estado no es algo. Pero sí que se denota desde que ha dejado de estar este señor, que no sé cómo se llama, tiene un nombre ruso. Bueno, ellos hablan una lengua, el uzbeko, que a partir del siglo XVI, bueno, porque es un cruce de camino, Uzbekistán, a partir del siglo XVI entran los uzbekos, que son los turcos, una lengua turca. Ellos hablan el uzbeko, pero también como hay muchas etnias, lo que se habla, como pasa como en la India, que hay más de 200 lenguas, etcétera, pues lo que se habla como lengua común es la koiné, es el ruso. ¿Qué puedo deciros? Pues que, no sé, hablaría tanto de Uzbekistán porque yo adoro Samarcanda. No sé si habéis, yo de pequeña leí a Marco Polo, el Gran Khan, bueno, no sé, para mí Samarcanda es la ruta de la seda. Yo, sin embargo, Uzbekistán, yo veo su arquitectura y la veo muy iraní, porque ellos formaron parte, estaban por un lado los escitas y después formaron parte del imperio de Irán, que no sé si son siglo no sé cuánto antes de Cristo, el siglo VI o el siglo V, algo así. Y entonces veo su apariencia muy, me refiero arquitectónicamente, porque nosotros, por ejemplo, todo esto lo he puesto en el blog, vemos
los adornos que tienen esta arquitectura, los azulejos, etcétera, etcétera, que son muy, muy iraní. Y sin embargo, todo eso era como un lenguaje secreto, todo tenía una razón de ser, en fin, y entonces la exposición, o sea, me refiero, todo comunicaba. Lo que pasa es que desconocemos muchísimas de esas lenguajes o esos signos, se desconocen muchos de ellos, se han escrito libros, ¿eh? Y ¿qué puedo deciros? Pues que yo soy una admiradora de Ibsen. Alejandro Magno llegó a esa zona, entonces claro, la influencia, hubo como un corredor de influencia y ¿qué puedo decir? Pues que estaba, pues, no sé, fue también una época de muchísima expansión de los monjes budistas, de los misioneros budistas, pero después fue otra época de muchísima expansión del Islam. Posteriormente, y, no sé, hubo también muchísimos zoroástricos y entonces, pues claro, yo he estado viendo por curiosidad en un vídeo las ropas, las indumentarias, porque ahora la exposición de que os voy a contar son ropas con sedas bordadas en oro, que solamente pueden llevar los hombres, las mujeres no lo tienen prohibido, pero sí que pueden llevar complementos, los kaftanes, que todo eso se exportó a Turquía, en estos momentos Turquía, o sea, su tradición. Esta exposición es del siglo XIX, o sea, de los indumentarios del siglo XIX, pero Turquía, todo lo que he estado viendo, lo he estado viendo allí también, de los pachái, no sé, porque a los niños, por ejemplo, les ponían trajes de seda, pero iban bordados trozos del Corán, porque eran conjuros para que no pillaran infecciones, ni le echaran mal de ojo, ni tuvieran virus, que en aquella época no eran virus, pues se les llamaba de otra manera. Y entonces, cuando tenía un nene pequeño, les ponías caftancitos que estaban llenos de conjuros por todos sitios, y eso es originario de aquí, que se exportó, y esos kaftanes tan maravillosos. Pero he estado viendo las diferentes vestimentas de las diferentes etnias y la verdad es que me ha parecido increíble, de bonita, de buen gusto, pero claro, he leído por un lado China, he leído por otro lado, no sé, Irán, he leído en su apariencia física, en su ropaje, pues no sé, he leído muchísimas influencias de muchísimos lados que me parecen simplemente espectaculares. Bueno, y la exposición de la que os voy a hablar es simplemente de seda y algodón. Ellos han sido muy exportadores de algodón, ya os he dicho que el 60% de su población es agrícola. Y no sé, voy a ver si os cuento un poco la exposición, me iré acordando de cosas, porque podría estar horas hablando de Uzbekistán, porque siempre he querido visitarlo. Está empotrado en el mar, o sea, tendrías que pasar 2 países para llegar a un sitio, pero sin embargo, tiene como si dejamos cercanía, o sea, tiene el mar de Aral, que está desecado, que dicen que lo han desecado los cultivos agrícolas, el Caspio, bueno, estoy pensando geográficamente, y bueno, deciros que allí se escribió la Avesta, que es el libro de los zoroástricos. Ahora los zoroástricos son muy poquitos. Freddie Mercury era zoroástrico. Yo tengo una prima que me contó que no me acuerdo en qué ciudad de la India, muy famosa, no era Nueva Delhi, era otra. Bueno, pues que allí están los parsis. Los parsis huyeron los zoroástricos ante una persecución. Y entonces los zoroástricos, cuando alguien muera de la familia, que sea, pues los dejan al aire libre para que, digamos, la naturaleza se encargue de ello, ¿no? Lo dejan como si dijéramos en un anfiteatro o en una plaza de toros, en un lugar siempre a la salida, alejada de las ciudades. Es que me estoy intentando acordar del nombre de esta ciudad de la India, que ahora mismo es una ciudad, pues no sé si es Bombay. Creo que es Bombay. Bueno, el caso es que hicieron eso allí en esta ciudad y esta prima mía, su marido era ingeniero y hacía, en fin, tenían allí un despacho, ¿no? Y bueno, pues se ha expandido la ciudad y resulta que el lugar donde dejan a los muertos, pues es céntrico. Y me contaba mi prima que muchas veces encontraban pues un grajo con una oreja en la ventana y a lo mejor estaban trabajando y decían ¡ah, qué horror! ¿No? Y bueno, son costumbres. Os he contado que la fábula de José de la Biblia es zoroástrica. O sea, en realidad, gracias a que robaron en el Antiguo Testamento, algún día os tengo que hablar de eso, no sé, lo mismo me pegáis fuego al canal, porque yo vengo de literatura, entonces claro, lo estudiábamos en la universidad, no es que me lo he inventado yo, y lo saben los teólogos y tal, pues gracias, digamos, a esos robos, porque realmente los judíos eran los apirus, los constructores de la pirámide, etcétera, en Egipto, que tuvieron una mala
reconversión con el faraón y se largaron. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Bueno, pues gracias. Esto era gente que provenía del ¿cómo se llama? Del creciente fértil entre el Tigris y el Éufrates. Y entonces era gente de desierto. En el desierto estaban los delincuentes, etcétera, y gente pobre también. Pero vamos, el estrato más bajo, ¿no? Y estos apirus, lo que pasa es que se cohesionaron en torno a la palabra. Entonces lo que hicieron con esta religión tan antigua también es copiar muchos textos maravillosos y gracias a estas copias, a los cuales les cambiaron el protagonista, le pusieron Yahvé, y gracias a estas copias del Antiguo Testamento, pues hoy se mantiene el libro de los muertos, no el asiático, sino el egipcio. Se mantiene el libro de los muertos, se mantienen muchos textos zoroástricos que de otra manera hubieran desaparecido. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento la exposición, porque ya estoy haciendo una introducción tan larga, tan larga. Bueno, deciros simplemente que en Uzbekistán se habla el ruso, el uzbeko, y los uzbekos eran turcos, son centroasiáticos. Y realmente decimos Turquía, pero realmente Constantinopla era Latina, imperio oriental de Roma, y fueron conquistados por los centroasiáticos, que son ellos. Entonces, todo este grupo de países, Uzbekistán, Kazajstán, todo esto, hablan turco. Yo me sorprendió porque una vez estuve en un congreso y hablaban inglés, y entonces los congresos que era de Uzbekistán, precisamente, que era un decano de una facultad de Bellas Artes, decía yo, ¿y te entienden los camareros? Dicen, si nosotros hablamos turco, nosotros somos del antiguo imperio turco, nosotros somos los auténticos turcos, un chinote gigantote, y con las caras muy anchas, no los chinos que conocemos, que son menuditos, claro que chinos hay tantos, pero centroasiáticos. Y nada, bueno, los uzbecos son el grupo étnico dominante. Hay otros grupos étnicos que incluyen a los rusos, que son el 5,5%. Han tenido años de dominación rusa. Los tayikos, que son el 5%, los coreanos, que son el 4,7%, los kazakos, que son el 3%, y los caracálpacos, que son el 2,5%, y los tártaros, que son el 1,5%. Bueno, la nación es un 80% musulmana suní. Los suníes son como los marroquíes suníes, son gente muy pacífica, con un islam muy tranquilo, que no tiene nada que ver con lo que conocemos, porque en el islam hay cerca de 2.000 millones de creyentes, y es como decir los cristianos, ¿no? ¿Qué te refieres? ¿A los protestantes, a los católicos, a yo qué sé, al Opus Dei? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, no nos parecemos más allá de que somos cristianos, ¿no? Pues lo mismo ocurre en el islam. La mayoría, por suerte, son suníes, que no wahabís, que son los que hay en Arabia, que son más, en fin, y que son los que están financiando todas las bibliotecas, todas las mezquitas, etcétera, y eso es un mal rollo. Bueno, ellos tienen 80% musulmanes suníes, un 15% cristianos, y cristianos ortodoxos, que son también muy tranquilotes, son como nuestra iglesia antigua. Yo digo, madre mía, si hubiéramos sido... Ellos no han tenido inquisición, ni han tenido cruzadas, ni han tenido una serie... Y después está el 5% que tienen otra religión. Bueno, el arte de Uzbekistán lo protagonizan dos exposiciones ahora, que se inauguran hoy por la visita oficial del mandatario actual de Uzbekistán en Francia. Y lo que pasa es que el país, el arte, como os he dicho muchas veces, tiene una función propagandística. Y como se va a hablar de Uzbekistán y de los pactos, me imagino las inversiones que va a hacer Francia allí, pues están aprovechando, digamos, para hacer publicidad de Uzbekistán, y en tanto el Louvre como otros museos pues están albergando cosas de Uzbekistán. Ellos tienen mucho afán también porque le han robado muchísimos tesoros, no han sido vendidos, han sido robados, ¿eh? Entonces por eso hay en Malasia, hay kaftanes que son antiquísimos, de seda, del siglo, yo qué sé, del siglo XI. Entonces ellos quieren recuperar, que es lo que le pasa a todos los países, como les pasa también a Egipto. Bueno, esta exposición, de la que algún día hablaré, que en realidad es el canal de hoy, propone al visitante descubrir su historia, sus tradiciones, su cultura, etc. Ahora, en vez de decir exposición, se llama muestras, que es como más eufemístico. Bueno, especialmente lo que quieren hacer énfasis es con la artesanía textil, los hilos de oro, de seda. Bueno, la exposición se llama En los caminos de Samarcanda. Samarcanda. Kublai Khan, uy, madre mía, maravillas de la seda y oro. Y abre sus puestas, ya os he dicho que son kaftanes bordados en seda, que solamente se podían poner los hombres, y otros tejidos, otros trajes que a lo mejor se tarda 4 años en hacer. Bueno, estos son ropajes aparecidos, pero que bueno, que vienen de la antigüedad.
se inaugura el miércoles en el Instituto del Mundo Islámico, del Mundo Árabe, en París, que es una preciosidad, que lo hizo, no me acuerdo cómo se llama, estuve hablando de él, y es una preciosidad porque tiene ventanas que se abren como una cámara de hacer fotos. En función del sol que haya, se abren muchísimo, o si está nublado, en fin, en función de la luz son ventanas fotosensibles. Pero aparte, estéticamente muy bonito. Es que no me acuerdo, es que el que ha hecho la Torre Akbar en Barcelona. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el arquitecto, he hablado de él 1000 veces. Bueno, esta exposición en el Museo de Arte Islámico muestra ropa, tapices, cuadros, espadas, joyas tradicionales, una preciosidad. Ahora pondré todas las fotografías con multitud de piezas que nunca han salido fuera de Uzbekistán, ni nunca han sido mostradas al público. Tesoros, han querido traer lo mejor de lo mejor para que el público lo pudiera ver. Bueno, a través de los objetos elegidos, la exhibición lo que hace es que, digamos, transporta al visitante a la alta sociedad de Uzbekistán de los siglos XIX y XX y exhibe el saber hacer de los artistas, una pasada de bonito. Además, utilizaban tintes vegetales y es una nación que está entrecruzada por la diversidad étnica y cultural, porque ya hay una mezcla que vamos, como churros. La seda y el algodón, y eso que la Unión Soviética estuvo como un radillo. Ahora os contaré. Conocí a este señor que era el decano de una facultad de Bellas Artes y me dijo que ellos eran como un poco ciudadanos de segunda en la URSS porque no eran blancos, eran chinoides. Son unos chinos como una mezcla de caucásico y chino. Y entonces tenían que destacar como intelectualmente. Él fue muy estudioso, fue el primero de su clase, entonces pudo acceder, digamos, a universidades buenas que estaban en determinados lugares de la Unión Soviética. No sé dónde estudiar, no sé si en Moscú, en San Petersburgo, no sé, un sitio de estos, pero decía que tenías que ser muy bueno, que no desde pequeñito tener un buen currículum para tener acceso, porque universidades había muchas, pero universidades buenas no tanto. Bueno, me estuve contando de su mujer, de su hija estaba en España en ese momento, y yo digo, ¿por qué en España? Me dice, porque sí, porque el español lo habla muchísima gente, y el idioma del futuro, había aprendido inglés, etcétera. Y bueno, la seda y el algodón son dos de los materiales que marcan la industria artesanal del territorio, antes era la ruta de la seda, lo que fue la ruta de la seda, que era la milenaria red comercial. Las aristócratas romanas adoraban la seda, que comenzaba en China y cruzaba por el continente asiático hasta llegar a Occidente. Pero bueno, os voy a decir una cosa, en esa ruta también se traficaba con jade, con perlas, con oro, con montones de cosas. Se me ha olvidado deciros que Uzbekistán tiene muchísimo mercurio, que Estados Unidos se lo compra todo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más exporta? Exporta gas, las diferentes exportaciones que tiene. No me acuerdo ahora de todas las cosas porque tengo que memorizar muchas cosas al día. Bueno, dicen, es una nueva manera para Uzbekistán de decir que estamos aquí, esto se lo dice el director, a pesar de que no sea muy conocido por los occidentales este país. Le dice a la agencia EFE, que este artículo es de la agencia EFE española, el director de estrategia de la Fundación para el Desarrollo de Arte y Cultura de Uzbekistán, que se llama Jalol Nasirov. Tiene un apellido muy judío. Bueno, subraya que esta colección es la primera de este tipo que se exhibe en Occidente y lo que hace es enseñar la artesanía del lugar, que es con una extensa diversidad étnica, de técnica, de bordado. De verdad que he dejado un vídeo de diferentes, no sé si hay 10 formas de vestir en Afganistán de las mujeres. Y los bordados eran de buen gusto, la apariencia de las chicas también de buen gusto. Bueno, ellos muestran su forma de bordar, su diseño, sus teñidos. Bueno, dice, es un trabajo artesanal y siempre es precioso, dice el Nasirov este. Bueno, algunas de las vestimentas tradicionales expuestas en esta exposición eran usadas tanto por hombres como por mujeres, eh, como los chapanes. Eh, no sé si serán los kaftanes. No, es un abrigo de una sola pieza que tenía materiales variados según la clase social. Los hombres de la alta sociedad podían llevar chapanes bordados en oro, a diferencia de las mujeres que tenían prohibido llevar este material en la vestimenta, aunque podían llevar complementos de oro, anillos, pulseras, lo que fuera. Bueno, algunas prendas tenían función de talismán, como os he contado, con frases del Corán, conjuros, bordadas, que siempre sirve, pero lo hacían también para los adultos. Yo es que las exposiciones de los niños me encantó.
porque era como seda salvaje toda, con escritos árabes, con lo bonito que es el árabe, bordadas que sirven para ahuyentar el mal de ojo, las enfermedades, etcétera, de las personas que las portan. Los tapices, yo pienso que también estaba el efecto placebo, ¿no? Porque si estás muy convencido que te pones una ropa y no vas a pillar nada, pues no pillabas nada. Tener en cuenta que, por ejemplo, la ruta de la seda fue muy diezmada. En la ruta de la seda había húngaros, había kazakos, había gente de todos los lugares chinos, y eso también sirvió para extender muchísimo la cultura y la diversidad. Pero, sin embargo, la peste negra hizo mella en ellos. Bueno, los tapices ubezcos, que son así como muy chillones, son de colores vivos y tienen diversas decoraciones, por eso se sabe, las etnias se saben por ahí. Y algunas de ellas son un testimonio de la historia religiosa del territorio, con símbolos del Islam o bien del zoroastrismo. Claro, se le ha quedado porque yo era un zoroástrico en un inicio. Los diseños, ellos estaban allí los escitas. Los diseños más complejos pueden llevar hasta 8 años de trabajo, como los suzanis, que son unas telas intrincadas que son empleadas como dote para el casamiento. Ay, ya empezamos. Esta exposición se expone en paralelo con una muestra que hay en el Louvre, como os he dicho, que se llama Los esplendores de los oasis del Uzbekistán, que se centra más en la arqueología del patrimonio del país. Pero bueno, ha sido como una cartelera para la visita del mandatario actual Ubezko, que estará queriendo abrir su país al exterior. Esta segunda muestra reúne más de 130 obras, muchas de ellas que nunca habían salido de allí hasta ahora, para explicar el papel de Uzbekistán y de sus oasis como cruce enriquecedor de muchísimas civilizaciones. Lo ha sido durante la época dorada que ha sido de la ruta de la seda. Yo me acuerdo de Ibn Sina leer cosas de él, ¿no? Que estaba en una madrasa. Entonces preparaba, los musulmanes fueron el enlace entre Oriente y Occidente. Ellos aportaron el, el conocimiento del antiguo fértil, del Tigris y el Éufrates, a la vez que lo mezclaron con las traducciones griegas y romanas, que ellos realmente su cultura muy griega, muy romana, muy clásica, ¿no? Con tintes orientales, ¿no? Entonces, en Samarcanda, Ibn Sina lo que hizo fue todos estos conocimientos, digamos, engrandecerlos. Entonces estaban los hakim eran los estudiantes de medicina y llevaban ¿cómo se llama? Turbantes de colores, ¿no? Por ejemplo, si tú estabas en primero, llevabas un color, si estabas en segundo, entonces hacían prácticas de medicina y aprendían muchísimo. Fue realmente la primera facultad de medicina en la madrasa, pero tenían prohibido diseccionar cadáveres, aunque se hacían secretitos, porque había, por ejemplo, apendicitis, no sabían lo que era, ¿no? Un dolor que había en un lado, al lado de la cadera. En fin, quien haya leído el médico, que es una novela histórica, lo conocerá, de un médico, profesor de historia de la universidad, habla muchísimo de Ibn Sina y de cómo del conocimiento, ¿no? Y estos estudiantes estaban sometidos a exámenes y a prácticas, y por ejemplo, si en cualquier ciudad del imperio había una plaga, entonces mandaban a médicos y estudiantes, a los hakim. Por eso los musulmanes siguen siendo muy buenos médicos. Los mandaban con los aprendices, y entonces cerraban las puertas de la ciudad y hacían lo que las antiguas cuarentenas que ya se hacía en Grecia y Roma, etcétera, y mantenían la ciudad en cuarentena, y ellos atendían con curas a los enfermos, los atendían para que no se extendiera esa plaga, ¿no? Fue maravilloso, un nivel de desarrollo altísimo, Samarcanda. Bueno, los presidentes de ambos países, de Nicolás Sarkozy y un pronunciable nombre que se llama, tengo que leerlo, Shaukat Mirziyoyev, visitan hoy, o sea, hoy era ayer, inauguraron la exposición antes de ser inaugurada al gran público, dentro de lo que es la visita oficial que están realizando en Francia este señor, el presidente de Uzbekistán. Espero que os haya gustado. Quien esté por París, por favor, que vea la exposición y nos lo cuente. ¡Hasta mañana!